Muy buenos días. En el marco del Plan Estratégico de la Dirección General del 2019 al 2024 y referente al Eje 1, mejora de la calidad y seguridad, y como objetivo estratégico el diseño de mecanismos de coordinación entre niveles, nuestro grano de arena a este plan estratégico ha sido, durante todo este periodo, los protocolos de soporte clínico como pivote y vínculo de coordinación entre dichos niveles. ¿Qué es un protocolo de soporte clínico? Es una herramienta sintetizada de la medicina basada en la evidencia y disponible en la cabecera del paciente en diferentes modalidades que apoya al proveedor de los cuidados de salud para ofrecer tanto calidad como seguridad al paciente y para hacer uso racional de los recursos disponibles, que es esencial. Contribuye a la credibilidad y confiabilidad no solo de la institución o del hospital, sino también del mismo equipo de salud, contribuyendo con su seguridad también y su bienestar. Los protocolos de soporte clínico no sustituyen al juicio clínico ni a los valores y preferencias de los pacientes. Contribuyen con su seguridad como con la confianza y la confianza. Vamos a mencionar durante esta conferencia algunos principios de la aplicación de los protocolos clínicos que mencionaremos con cada ejemplo de algunos protocolos. En aspecto 1, que es la integración entre los niveles de atención y la efectividad clínica, estamos trabajando y hemos diseñado el trabajo interdisciplinario en los hospitales construyendo protocolos interdisciplinarios. Estos protocolos interdisciplinarios nos deben servir para un acuerdo previo, que es un acuerdo académico basado en la evidencia científica entre diferentes especialistas, para luego cuando el paciente ingresa a este sistema hospitalario ya tengamos entonces un acuerdo previo y podamos cumplir nuestra palabra de este acuerdo y atendamos con oportunidad al paciente. Esto es esencial para los hospitales. En las policlínicas, la dinámica es en la atención primaria, que es en los protocolos de atención primaria consensuado con los especialistas de dicha policlínica, discutidos en conjunto. Esto se está haciendo en algunas policlínicas, esencialmente la policlínica piloto, que es la policlínica Presidente Remón. Entonces allí los protocolos de soporte clínicos, a través de la doctora Mariela Beleño, son discutidos con los especialistas. Los especialistas hacen aportes y modificaciones locales a los protocolos que han hecho otros para el manejo integral en la policlínica, el manejo del protocolo con una correlación entre el médico general y el especialista. Entonces eso mejora la comunicación. Entonces son dos diseños que hemos trabajado en nuestra coordinación, nuestro Departamento Nacional de Protocolos Clínicos. En la continuidad de los cuidados es muy importante que se haga una gestión integral de las enfermedades y de los problemas, porque el paciente no es de una especialidad y no tiene un solo problema, entonces tiene varios problemas que en la historia natural van avanzando, ¿verdad? Entonces la continuidad de los cuidados es fundamental. Y es importante aquí entre esta atención primaria de los hospitales, el vínculo es a través de las vías clínicas que están acá, que son los planes de atención multidisciplinarios estructurados y usados por los servicios de salud para detallar los pasos esenciales de la atención de los pacientes con un problema clínico específico. No solamente es tener un ojo de un protocolo hecho por atención primaria o hecho por el especialista, sino que haya una coordinación entre estos niveles. Y esto es a través de una gestión de las enfermedades. Acá tenemos el ejemplo de los protocolos como vínculo en el punto 1 es el paciente, el médico general que atiende al paciente en atención primaria, y si hay un protocolo de la patología, el médico general puede resolver. Esto se trata aquí de la solución de los problemas. Entonces el médico general puede resolver con el protocolo que lo puede ayudar a poner la medicina basada en la evidencia en el cuidado de su paciente. Y no tiene que referir al paciente, en algunas situaciones. Y aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en esta especialidad tenemos algunos ejemplos de algunos protocolos que hemos hecho y que estamos trabajando ahora.
El médico general refiere, si no puede resolver, refiere al paciente al especialista y el especialista entonces resuelve a través de un protocolo clínico, a través de su especialidad, su experticia, y resuelve el problema. O lo refiere a otro especialista dentro de la especialidad de ellos, una subespecialista, y para solucionar el problema, o lo refiere a otros servicios, otras especialidades cuando es pertinente. Entonces aquí se trata de que la referencia y el que atiende al paciente entonces resuelve el problema, ¿no? Y generalmente el protocolo de soporte clínico apoyaría. Vamos a ver la efectividad de los protocolos clínicos, que no solamente es desarrollar una hoja o dos hojas de una patología y que la pueden aplicar o no la puedan aplicar. Aquí la efectividad clínica es importante. Pone la medicina basada en la evidencia en la práctica clínica en la cabecera del paciente. La gestión de riesgo. Considerar los factores de riesgo, las alertas o la bandera roja como contienen muchos de los protocolos. La efectividad en la comunicación, como lo vimos anteriormente, participa en la interdisciplinariedad estructurada tipo SBAR o mejora la comunicación. Sin esta estructura, con cualquier estructura, mejora la comunicación entre los médicos generales, los especialistas y los especialistas entre ellos mismos. La efectividad de los recursos, su uso racional de la utilidad basada en la medicina, basada en la evidencia. El uso racional de los recursos es fundamental. Esto no es ahorrarle al Estado, ni ahorrarle a la caja, ni ahorrarle a la administración. Esto es que hay que ser racional en el uso y eso es propio del profesionalismo de cada uno. La efectividad estratégica es el pivote de la interrelación entre los niveles y el equipo de salud. Entonces, como lo estamos mencionando, esta interrelación entre los niveles de atención. Esto es una efectividad estratégica. Y la efectividad del aprendizaje. Pues, por supuesto que el material de medicina basada en la evidencia sirve para el desarrollo profesional continuo de todo el que participa en ellos, tanto el que lo confecciona como el que lo aplica. Contribuye a la seguridad y experiencia del paciente, no sustituye el juicio ni los valores, y permite el uso de la tecnología, la informática y de la innovación y de la inteligencia artificial en su momento. En el aspecto 2, utilidades de los protocolos de soporte. Tienen varias utilidades, pero voy a mencionar solamente entre las utilidades de los protocolos, que tienen muchas utilidades también, la utilidad en promover las líneas de investigación clínica. Si hubiéramos, aquí me refiero a las bases de datos. Si tuviéramos base de datos de cada protocolo clínico, por ejemplo, aquí tenemos un protocolo, una parte del protocolo de endocarditis, que no se ve bien, pero es solamente para mencionar el tema de endocarditis, el protocolo de endocarditis. Si hiciésemos una base de datos de endocarditis, a través del SPS, el data ente de Excel o Epinfo, que ya creo que casi no se usa, pero el SPS que tenemos acceso, vamos a promoverlo. Yo creo que los de investigación están haciéndolo. Esos son los expertos en hacer bases de datos, ¿no? Los que hacen investigación. No los clínicos, sino más bien los que hacen investigación, pero bueno, los clínicos también. Si tuviéramos los casos clínicos de endocarditis en los hospitales de la Caja de Seguro Social, en los hospitales de tercer nivel, y aplicamos el protocolo clínico de endocarditis que ya existe y ya está actualizado al 2023 con los nuevos criterios de Duke, la base de datos de endocarditis en estos hospitales, en todos los hospitales, ya se puede hacer una gestión clínica de endocarditis en la institución, porque tenemos la base de datos en el hospital de David, el hospital de Chitré, el hospital de Agua Dulce, Soná, etcétera, etcétera, el complejo, Bolón, etcétera. Entonces podemos hacer un estudio, por lo menos un estudio descriptivo de qué está pasando con nuestro paciente con endocarditis, con el tema de endocarditis en nuestra institución. Y así podemos aplicar entonces la ciencia del factor humano para mejorar los aspectos que rodean en la atención de este paciente con endocarditis. Esto es gestión de enfermedades y estandarización en los cuidados de salud. Entonces esa base de datos, esa es una de las utilidades de los protocolos, que la base de datos le puede servir a los que hacen investigación. Los que estamos en protocolo no estamos haciendo investigación, pero los que hacen investigación puede servirle esa base de datos para hacer una investigación por lo menos descriptiva. Tercer aspecto es poner la medicina basada en la evidencia en la cabecera del paciente, que ya lo hemos visto, y esto tenemos que darle un agradecimiento fuerte a Denit, porque en esta administración ha sido un paso cuántico en cuanto a los protocolos y ponerlo en la cabecera del paciente.
porque lo he tratado de hacer anteriormente y ha sido bastante infructuoso, pero en esta administración creo que hemos logrado un paso sustancial, exponencial. El reconocimiento aquí a la magíster Marisol de Medina y el licenciado Luis Artola, que trabajan en innovación, que son los que nos han dado el apoyo y nos han puesto entonces en el celular, en la cabecera del paciente, como lo vamos a ver. Aquí se trata que los protocolos entonces en este tema, el protocolo, que tengamos la información correcta, obviamente basada en las guías clínicas de la medicina basada en la evidencia, no de cualquier fuerte de información que sacamos los protocolos. La persona correcta es la persona adiestrada para atender en el equipo de salud, de la persona competente o que tenga actividad confiable, sepa hacerlo. Tenemos un formato correcto, no podemos hacer una guía clínica de 14 páginas para atender a los pacientes, o con la guía clínica tenemos que hacer un extracto de este, que puede ser a través del protocolo de soporte clínico, que incluso algunas veces contiene el flujograma, ¿verdad? El formato correcto para aplicarlo en la cabecera del paciente, ¿no? A través del celular eso se puede hacer pasando la visita. En el momento correcto, obviamente, en el consultorio del médico que atiende o el equipo de salud que está atendiendo en el consultorio, o en el hospital en la cabecera del paciente. Esto es a través de un canal correcto. Y el canal correcto entonces es a través de la computadora o a través de la tableta o a través del celular, y esto ya lo tenemos en el celular gracias a DENIT. Entonces tenemos los protocolos ya para que lo vean en todas las unidades ejecutoras, en todas las hospitales y las ULAPs. Este es entonces parte del diseño de la página. Tenemos algunos botones que tenemos que ir reformulando para darle más versatilidad a esta página, para que tengan acceso más rápido a los protocolos clínicos. Se va a poner un buscador, me dicen el equipo de innovación va a poner un buscador para que busque el protocolo, que aquí a veces no es fácil de encontrar, el que uno quiere, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos entonces los vínculos o a través de los códigos QR, ¿no? Y aquí esto es para todos en la institución Caja del Seguro Social. Acá tenemos lo mismo, estos son stickers que hemos puesto a disposición de los hospitales y las policlínicas para que entren a través del código QR de los protocolos clínicos. El último sticker que hemos estado difundiendo, repartiendo en hospitales es el sticker que contiene el código del canal de videos, donde reposan los videos, como este va a ser reposado allí también. El formulario oficial farmacoterapéutico, que es muy importante, entonces buscar el medicamento directamente, no entrar al FOF, sino al medicamento directamente, que está ahora, vamos a verlo, contenido en el protocolo. Y los protocolos, obviamente, soporte que va a modificarse la página para poner un buscador, y eso es un aporte que va a hacer el DENIT. La cuarto aspecto de la estrategia y táctica en la referencia oportuna y el manejo conjunto. El paciente se maneja en forma. Entonces ya es lo mismo, esto es el mismo esquema para todas las especialidades. Para algunas especialidades hemos desarrollado, aquí estamos poniendo la misma, pero tenemos los protocolos, tenemos el paciente que va al médico general, al especialista diferente, y esta estrategia de manejo en conjunto entonces es la que se está desarrollando y se está promoviendo en las policlínicas. El aspecto 5 es la gestión integral de riesgos, involucrar las pruebas de laboratorio, darle importancia al laboratorio, pero también sumarlo a la gestión, laboratorio central del laboratorio de la institución. También entonces los códigos QR que ya mencionamos, los vínculos a las aplicaciones, a diferentes aplicaciones que tengan un buen score, un buen área bajo la curva, y en este caso directamente al FOF farmacoterapéutico y al medicamento directamente. En la gestión de los problemas, aquí vamos a dar un ejemplo de una gestión integral, porque no solamente es hacer una hojita, ¿verdad? Entonces, la punta del iceberg en faringoamigdalitis, una cosa que parece sencilla, que manejamos, que todo el mundo se la debe saber y hacerlo bien correctamente. Entonces, faringoamigdalitis. En el mundo entero hay problemas con este manejo. Porque esencialmente muchas veces dar antibióticos sin razonamiento. Entonces llega el paciente con faringitis o con faringoamigdalitis y se le da antibiótico porque el miedo, ay doctor, y si tiene una bacteria se me complica.
Y entonces esto es un tema importante en la medicina en el mundo, esto no solamente en nuestro país, ¿no? Entonces aquí hay algunos aspectos que vamos a ver. En este aspecto de faringoamigdalitis ustedes verán, entonces miren cuántos servicios, cuántas especialidades, cuántas en el equipo de salud, cuántos participan en esto. O sea que no solamente es una especialidad, esto no es del otorrino, ni del pediatra, ni de ninguna especialidad, ni el infectólogo. Esto es una concatenación de especialidades que es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Y aquí entonces en cada protocolo, en este caso, entonces para que vean la dimensión, hay que considerar las alergias y los efectos secundarios de los medicamentos. Por eso entonces entramos al FOF y vemos las alternativas que tenemos. La dosis y duración del tratamiento, si el tratamiento es inadecuado, por ejemplo en este caso es faringoamigdalitis aguda, y si es en niños y no estamos protegiendo, entonces tenemos que pensar en la glomerulonefritis post-estreptococo o en la fiebre reumática en niños, esencialmente en niños. Entonces tenemos que proteger bien. Entonces para eso en la medicina basada en evidencia nos dice cuántos días debemos de tratar estos pacientes y dependiendo del antibiótico. Entonces esto es importante. Las complicaciones graves que puede haber en esto, parece sencillo una faringoamigdalitis, pero puede tener un absceso periamigdalino si no se mejora en varios días, si el paciente sigue mal, si se complica. Entonces rápidamente esto va a diferir para el servicio de urgencia, no al otorrino, sino al servicio de urgencia que llama al otorrino. Esto no es para darle cita, es una emergencia. Y otros diagnósticos graves que puede haber, otras. Y el tema importante aquí también es, el central aquí sería en el uso de antibióticos, sería la resistencia bacteriana. Este es uno de los aspectos en los cuales la resistencia bacteriana, porque se usan muchos antibióticos en faringitis viral y se le da antibiótico, y entonces esto contribuye a la resistencia bacteriana y es un daño grave que estamos haciendo a la medicina. Entonces considerar el costo, efectividad y riesgo-beneficio. Y esta es la punta del iceberg solamente. Entonces una patología tan sencilla, pero hay que verle una gestión mucho más profunda. Y aquí tenemos el protocolo, ¿no? Los factores que favorecen la calidad y la seguridad del diagnóstico. Entonces, esto es faringoamigdalitis. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, hay dos códigos QR muy importantes, que son dos scores, que es el Fever Pain y el de Centor, que son criterios tradicionales, Centor McIsaac revisado, que incluye adultos y niños, este Fever Pain. Entonces, estos scores, estas escalas nos ayudan a alimentar el juicio clínico para definir la probabilidad pretest de tener faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Interpretación y uso correcto de las pruebas. Entonces no tenemos pruebas de laboratorio, el cultivo de la faringe, buscándole, que también no podemos abusar en hacerle cultivo a los virus, buscando el estreptococo, ¿no? Entonces no podemos abusar pero hay una prueba importante que se está gestionando entre varios, los infectólogos están de acuerdo, los pediatras están de acuerdo, infectólogos pediatras. Entonces, en que la prueba antigénica rápida, que tiene una sensibilidad de 95%, esto es como en el COVID, ¿no? 95%, pero esta tiene una especificidad mucho más alta, de 95%, y da un coeficiente de probabilidad muy alto, 19-20, entonces es muy alto, esto es una muy buena prueba. Y una prueba negativa, un coeficiente de probabilidad negativo muy bajo, que prácticamente con una probabilidad baja de tener faringoamigdalitis por estreptococo, que nos lo dicen estos dos scorers, entonces prácticamente uno puede descartar el estreptococo clínicamente sin tener que hacer el cultivo, ¿verdad? Entonces esto tiene su utilidad, no es que hay que hacérselo a todos los pacientes. Y aquí tenemos en el protocolo entonces el score, y aquí ustedes ven que están en azul los antibióticos. Estos son los antibióticos que tenemos en la institución. Y no vamos a entrar en detalle porque no estamos explicando los protocolos, son los principios que se usan en los protocolos. Entonces, esto subrayado es que usted entra con el vínculo derecho, o el vínculo derecho del mouse, entra directamente al antibiótico, no entra al FOF, sino directamente al antibiótico en el FOF para ver entonces los efectos secundarios, la dosis, las interacciones en medicamentos, lo que puede estar contenido allí, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, que aquí están los antibióticos. Y en caso de alergia a penicilina, entonces este protocolo es aún un borrador que ya lo hemos consultado con 3 infectólogos y prácticamente lo vamos a mandar en el día de mañana para la aprobación para DENSI, para poder subirlo, porque este no lo hemos subido actualizado, ¿no? Subirlo, está actualizado. Entonces esto es un ejemplo de la utilidad de estos scores en el protocolo.
Y acá tenemos el mismo protocolo con los scores. Entonces nos están diciendo cuándo no debemos dar antibiótico y no se recomienda la prueba rápida. O sea, esto quiere decir que esto es un virus, los síntomas de virales, ustedes se lo saben. Y entonces acá cuando hay una sospecha más fuerte, ya un score mucho más alto, entonces cuando hay que usar el antibiótico o se recomienda la prueba del test rápido, ¿no? Para confirmar que es un estreptococo y entonces para darle el antibiótico correctamente, ¿no? Y las alertas por las complicaciones. Entonces estamos mencionando aquí no el protocolo, sino más bien los principios de utilidad del protocolo. Aquí las alertas que tenemos que ver. Cuando usted tiene una sospecha de un absceso perimigdalino o una enfermedad de fondo, entonces te refiere a este paciente de la especialidad. Y como la cita está tan lejos, entonces aquí en sospecha de absceso perimigdalino que no mejora, el paciente está mal, se ve complicado, entonces eso lo refiere al cuarto de urgencia, aunque parezca tonto una faringomindalitis, pero un absceso sí es una emergencia. Y esta es parte del protocolo también, el flujograma, que lo estamos discutiendo, a ver si esto es posible también ponerlo, y esto de la Asociación Americana de Médicos de Familia del 2023, este esquema, y este es el del NICE de Inglaterra del 2023 también. Entonces estamos adoptando que ya lo adoptamos prácticamente, y estamos consultando con los médicos generales si esto vale la pena ponerlo, si es de utilidad, porque el médico general es el que está atendiendo al paciente y el que nos debe dar la opinión final. El sexto punto es de lo académico a lo práctico. No podemos quedarlo en lo académico, tenemos que ir de la reflexión a la acción. Poner las alertas, la educación al paciente, videos o trípticos cuando es posible. Nosotros no estamos desarrollando trípticos, no tenemos capacidad, no tenemos personal para desarrollar trípticos de cada protocolo. Los que hacen los protocolos no pueden estar haciendo trípticos porque son los que están trabajando y no tienen mucho tiempo, y eso lo tienen que hacer en un tiempo, no sé cuál es el momento que usan, pero hacen los protocolos y no podemos ponerle trípticos. Si tuviéramos un personal, entonces podríamos desarrollar trípticos de la mayoría de los protocolos de las patologías más comunes. Esto no lo estamos haciendo, pero es fundamental para el paciente, la educación al paciente, ¿no? Entonces esto es bien clave, y este tríptico sería consultado con el médico general y el médico especialista del área para poderlo aprobarlo, para que la caja lo asuma y entonces podamos dar esa hojita de educación en un papel al paciente, ¿verdad? Y los videos educacionales, y aquí lo vamos a poner los ejemplos, pues aquí vamos a poner directamente este de vértigo, aquí tenemos videos, tenemos los sitios, los vínculos al video. Estos son videos para los pacientes, esto es hecho por los expertos de la Asociación Americana de Medicina, y esto es para que el paciente, entendible por el paciente. Son videos que ayudan al paciente a resolver el problema él solo. Esto cuando se hace telemedicina en los tiempos de COVID, en los tiempos del cierre. Usted no puede atender a un paciente con vértigo, pero si hubiese una comunicación, si hubiese un desarrollo de telemedicina, usted le manda el video al paciente y el paciente puede resolver el problema, porque no se resuelve con medicamentos, se resuelve con la maniobra esta que está aquí. Y el tríptico del paciente, autocuidado, este sí se desarrolló un tríptico, lo hizo el doctor Raúl González, que está acá en la oficina, un tríptico para el paciente, y esto tenemos que someterlo al médico general que está en la práctica clínica, que es bien importante. Nosotros tenemos ese concepto bien claro. El que está en el front line es la persona que decide al final y el que va a utilizarlo. Entonces ese es clave importante, no solamente el súper especialista o el que está en una oficina haciéndolo como nosotros. Entonces ese es el que está en el front line, tenemos que tener la opinión de ellos, y entonces todo lo tenemos que consultar con algunos de ellos, con algunas personas. El séptimo tema es el análisis correcto de los estudios de laboratorio, el razonamiento diagnóstico. No podemos poner un protocolo si no tenemos un diagnóstico lo más probable posible de trabajo para hacer el razonamiento del diagnóstico. Y esto es a través, uno de los aspectos, y aquí en esta conferencia, es de las características operacionales de los estudios, para hacer un análisis bayesiano, porque todos los estudios tienen sensibilidad, especificidad, un coeficiente de probabilidad que es el likelihood ratio. Esto es bien importante tenerlo en mente. O sea, no solamente es la hojita, el protocolo no es tan sencillo de una hojita, tiene una dinámica y una vida, es como un marcapaso, un pivote y es un vínculo, ¿no? Y aquí es la integración del laboratorio clínico en la gestión clínica, que ya lo vimos con el ejemplo ya hemos consultado con la Coordinación Nacional de Laboratorio sobre la factibilidad de la prueba rápida. Pero primero tenemos que aprender a usarla correctamente y después a tenerla, porque si no hacemos uso irracional de esa prueba. Aquí tenemos entonces
el uso de otras pruebas, por ejemplo, una cosa tan sencilla, el protocolo este de hematuria microscópica. Entonces, aquí el concepto es la interpretación adecuada del urinálisis. Si el paciente, en este caso de hematuria microscópica, tiene una hematuria que sugiere ser glomerular, con estas características, y ahora lo vemos nuevamente en glomerulonefritis, entonces esto es para referir rápidamente al nefrólogo o a medicina interna o al cuarto de urgencia cuando se necesite, ¿no? Cuando se requiera. Porque hay otros temas, una glomerulonefritis que puede ser una infección de vías urinarias o usando anticoagulantes, esto es en hematuria microscópica, u otras enfermedades, pero estamos aquí mencionando algunas, ¿no? O que el paciente no sea una hematuria glomerular, entonces hay que saber interpretar el urinálisis. Entonces el laboratorio debe ayudar a definir bien los parámetros y los médicos deben interpretarla adecuadamente, y eso es un fallo en el mundo entero, ¿no? Tenemos dificultades, ¿no? Entonces, si la hematuria no es de glomérulo y es puede ser entonces de un cáncer, puede ser un cáncer de riñón, de vejiga, de próstata, del cálculo o la infección, entonces referencia al urólogo. Entonces, la interpretación aquí es clave para poder referir al paciente. Y aquí están las alertas, nuevamente las alertas en este protocolo de hematuria microscópica. No estoy desarrollando o explicando el protocolo, sino los principios en los cuales esos protocolos están contribuyendo. Y acá entonces, en cuanto a urología, entonces tenemos que ver la estratificación del riesgo, el riesgo intermedio o alto para cáncer, ¿verdad? Entonces, esto pensando en cáncer aquí, pues si una metaturia no solamente podemos pensar en cálculo, a menos que sea muy evidente, ¿verdad? En cáncer. Y acá algunos aspectos de la referencia que no vamos a... Acá tenemos entonces, a propósito, entonces, la detección temprana y referencia oportuna. O sea, no solamente está asociado a un examen, a un urinálisis, a una interpretación del urinálisis, sino también que tenemos que pensar entonces el cáncer urogenital de próstata, vejiga, riñón, testículo, pene, etcétera. Entonces los síntomas importantes de detección temprana. Esto no está mensaje, esto es detección temprana, y esto es traído del NICE de Inglaterra, que trabaja con estos aspectos muy importantes, y esto nos los enseñó el maestro cirujano, profesor Enero Avilés, hace casi 48 años, 50 años. Entonces es importante este tema. Detección temprana. Y aquí tenemos otro ejemplo con el urinálisis, es la detección de la glomerulitis aguda, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos aspectos que nos indican si es el sedimento urinario, si esto viene del glomérulo, ¿no? Esto es una cosa sencilla, pero hay que tener tiempo para entender. Y el laboratorio debe contribuir un poco en ayudar al médico general para interpretar un poco mejor este urinálisis, para ver si podemos, porque lo que hacemos a través del dipstick, la prueba, ¿no? Es el resultado que nos dan. Entonces el examen microscópico es muy importante, que no lo hace el médico general, lo hace el laboratorista. Entonces que nos interprete si hay este tipo de eritrocitos, porque entonces nos está diciendo que entramos a un mundo diferente, a un mundo de las glomerulopatías. Y entonces vemos aquí las diferentes glomerulopatías, que no vamos a entrar en detalle, y tenemos algunos protocolos ya de glomerulonefritis hechos por medicina interna, corroborados, avalados por nefrología. Y el punto 8 es el vínculo directo a medicamentos, que ya lo mencionábamos, y esto entra directamente, este es el vínculo al formulario oficial del farmacoterapéutico. Todos los médicos, especialistas y médicos generales, y todo el equipo de salud que usa medicamentos o está trabajando con medicamentos, gracias a la enfermera, obviamente el farmacéutico, los médicos que atienden pacientes, entonces deben tener acceso a esto en el celular, ¿verdad? Esto está para ponerlo en el celular y uno puede tener acceso a esto. Y acá se trata de tener el vínculo, esto en azul, tener el vínculo directo al medicamento. Aquí no vamos a entrar a la FOS, sino que entramos ya cuando uno entra aquí con el cursor derecho, clique hipervínculo, abrir hipervínculo, entonces uno entra en el protocolo, en el celular, puede entrar ya directamente al mismo medicamento y ver las características del medicamento, ¿no? Esto es un ejemplo solamente, porque algunos flujogramas contienen medicamentos, lo que no contiene medicamentos, bueno... Pero los que tienen medicamentos, estamos poniendo algunos, no podemos ponerlo a los 400 que tenemos hechos,
que ya están en la red, en el sitio web, ya no podemos ponerle ese trabajo ahora, ¿no? Esto lo estamos haciendo en los últimos meses. Y entonces aquí es lo mismo, ¿no? Esto ya lo mencionamos, el vínculo al medicamento, ¿no? Los vínculos a los medicamentos. En el punto 9, el concepto 9 es el manejo interdisciplinario y la referencia adecuada. No sobrecargar especialidades. Esto es muy importante porque esto es gestión clínica, esto es modelo de atención y modelo de gestión. Uso racional de los estudios de imágenes. Es importante. No debemos estar mandando estudios de imágenes si no estamos... Y ahora vamos a ver la crítica porque aquí a veces mandamos estudios de imágenes, no estamos viendo el sitio porque no tenemos acceso, no se ha desarrollado y hay que desarrollarlo, no sé por quién, pero alguien tiene que mandar este sitio del CareStream a los médicos que están atendiendo pacientes para que vean los estudios previos. Bueno, estamos encontrando pacientes, yo discuto pacientes con los médicos residentes y especialistas de medicina interna, casos clínicos usando el razonamiento diagnóstico, y entramos al CareStream de radiología, que es un sitio fabuloso desarrollado por ellos, y ahí están muchos estudios. Y reciente discutimos un caso que tenía 20 estudios hechos, de las cuales tenía 5 CAT de la misma cosa, previo, porque le mandan CAT, obviamente el radiólogo tiene que hacerlo, lo hace, no hay filtro aquí, y entonces se deposita, pero nadie los ve. Entonces esto es un tema que vamos a mencionar. Integrar también entonces las estadísticas del CIS, eso lo estamos haciendo con muy poco, pero nos están ayudando las estadísticas del CIS. El CIS nos está apoyando en esto, en la gestión clínica, para ver algunas estadísticas de algunos protocolos en nuestra función. El protocolo interdisciplinario de lumbalgia, por ejemplo, pues, es una estrategia para disminuir citas por lumbalgia a los servicios de ortopedia. Bueno, esto hay que disminuirlo sustancialmente, porque la ortopedia lo llenamos el lumbago, y entonces ¿qué va a hacer el ortopedia con lumbago? O el radiólogo, que está, como dijimos anteriormente, le hacen una radiografía, va a otro médico, le mandan otra lumbosacra, va a otro médico otra lumbosacra, y tiene 7 lumbosacras en 2 años, y entonces eso no sirve mucho. Entonces, o le refieren a neurólogo. Yo creo que ya se está haciendo menos, pero no debemos referir lumbalgia al neurólogo. El neurólogo no tiene por qué estar viendo lumbalgia. Tiene que ver otras patologías. O al neurocirujano. Aquí sí podemos referirlo, pero tenemos que hacer uso racional de esta referencia, como lo vamos a ver más tarde. Y esto esencialmente es fundamental, este protocolo, para la atención entre los niveles. Es el mismo tema de la coordinación entre los niveles. Acá tenemos, por ejemplo, 2 escenarios. El escenario A, donde todo el que quiera le manda la radiografía o lo refiere, ¿no? Le manda lumbalgo, entonces lo manda y lo refiere a muchos especialistas, como el ortopeda, los que ya mencionamos. La referencia innecesaria. Saturan los cupos de varias especialidades. Prolonga las citas de esas especialidades. Se solicitan muchas radiografías de lumbosacra repetidas, que no dan mucha información, entonces eso tiene su utilidad, tiene su indicación. No ven entonces el sitio, pero no es culpa del médico. Aquí yo creo que el sistema tiene que mejorarse y tiene que darle este aporte a los médicos. En los hospitales, obviamente, algunos tienen acceso a esto o lo ven, porque eso también depende del interés. Entonces, el CareStream. Entonces, cada paciente que se ha admitido en un hospital, los residentes deben ver cuántas placas tiene, cuántos estudios radiográficos, cuántos CAT se le han hecho, y ver el historial, así como hacemos el historial de la historia clínica, tenemos que ver el historial de la radiografía, porque eso es mucho costo, es mucho dinero, y es riesgo de estar haciendo exámenes innecesarios. Entonces el gasto innecesario es aquí. Entonces el escenario A es el actual escenario, lo que está pasando o lo que ha pasado siempre. Y el escenario B es un escenario que debemos hacer con más calma, ¿no? El uso racional del protocolo clínico, por ejemplo, en este caso estamos dando el ejemplo de lumbalgia, ¿no? Lumbalgia. Y el objetivo primario es disminuir la referencia a ortopedia. En la Policlínica PPR se está haciendo este trabajo de un modelo para ver cómo se disminuyen esta referencia a ortopedia, que no tiene por qué llenarse de los cupos, después no hay cupos para otras patologías ortopédicas, o el neurólogo de neurocirugía, y disminuir la repetición innecesaria de la columna lumbosacra, ¿no? Entonces, de eso se quejan los radiólogos, y eso que no están viendo todas las radiografías que se le han visto previamente, ¿no? O sea que se le hacen muchos estudios. Entonces este sería el escenario más ideal del uso racional de los recursos. Acá tenemos el mismo ejemplo, pero con neurocirugía, por ejemplo, de 1.363 atenciones por patologías lumbares vistas por neurocirugía en el complejo en el 2022
el 38% correspondían al lumbago, con o sin ciática. No digo que el 38% estaban mal referidos, pero un porcentaje bien importante aquí estaba mal referido. Eso no lo sabemos, pero lo inferimos. El 38% eran por lumbago con o sin ciática, que pudo haberse resuelto en otro nivel de atención. Entonces aquí están, esto se hizo antes del COVID, con atención primaria, con la doctora Iranela y el equipo. Entonces se hizo esto, están las alertas para lumbalgia, esto es una cosa muy general, al médico general. Algiología hizo este flujograma que realmente es para algiología, porque ya me he especializado. Así que rehabilitación ha hecho otro protocolo de manejo de lumbalgia, y este protocolo es interdisciplinario, ¿no? Tiene que ver medicina física y rehabilitación, donde debe ir la mayoría de los pacientes, a salud y seguridad ocupacional, que ya hicieron un protocolo, tenemos que consolidarlo para ver cómo lo agregamos al protocolo inicial. La clínica del dolor, como mencionamos, neurocirugía obviamente no ha hecho, pero es receptor de la referencia, ¿verdad? Entonces, es importante referir con criterio a lumbalgia a neurocirugía, ¿no? Obviamente, esto no son indicaciones únicas, eso depende del juicio clínico y de las circunstancias que rodean al paciente y el sistema sanitario que tengan a su alrededor en ese momento. Entonces, la capacidad resolutiva obviamente es importante, no solamente la teoría y la academia, ¿no? Entonces, obviamente, la estenosis, alguien se encuentra con una estenosis del canal vertebral por algunos síntomas, y entonces, o si tiene déficit neurológico, o si hay una sospecha de hernia discal, que no todas las lumbalgias son sospecha de hernia discal, que es ahí donde se mandan innecesariamente, ¿no? Y entonces, esto es una referencia para fortuna. Y ya esto lo mencionamos, y acá están los números que nos lo operó. De estos 1.300 se operaron el 9%. Eso no quiere decir que los demás están mal referidos, porque el neurocirujano obviamente perfecciona o profundiza en la atención diagnóstica que no puede hacer el médico general, y entonces aquí debe haber un porcentaje importante de pacientes que sí estuvieron bien referidos, de los cuales solamente fueron operados el 9%, afortunadamente, ¿no? Y aquí tenemos los números que nos aporta el CIS, que es importante analizar cuando estamos viendo un protocolo, porque esto tenemos que verlo integralmente. El punto 10, que ya mencionamos, pero vamos a profundizarlo, es el uso racional de los antibióticos. La adecuada interpretación bacteriológica, esto es bien importante. Hay cosas elementales que son básicas, que son los mínimos que un médico de atención primaria debe hacer correctamente, pero creo que el sistema a veces no le permite, pero eso es cuestiones de cada uno, ¿no? Hay que pensar cada vez que estamos usando antibióticos en la resistencia bacteriana. Los infectólogos han desarrollado el programa PRO de control antibiótico y uso racional de los antibióticos en los hospitales, y esto hay que extenderlo, porque este concepto hay que dominarlo, es un concepto viejo, es un tema de actualidad, esto es una epidemia mundial, la resistencia bacteriana, pero es como oculta, no es como el COVID, que se alertó a todo el mundo, pero aquí esta resistencia bacteriana está matando mucho más gente, ¿no? Entonces, el amplio espectro de la dimensión clínica se refiere. Y ya lo mencionamos con algunos protocolos, aquí vamos a usar el de vías urinarias, que también es una cosa, fíjese integralmente cuántos participarían en atención de vías urinarias. O sea que esto no es una cuestión de vías urinarias, pertenece a urología o pertenece a ginecología o pertenece a medicina interna o pertenece a infectología, no. Este concepto debemos ya cambiarlo, lo de las especialidades. Esto es un manejo integral, conjunto y continuo de los pacientes, y esta patología es del primer nivel de atención hasta el trasplante, como lo vamos a ver más tarde. Infección urinaria, bueno, es un tema más integral, y aquí tenemos el mismo protocolo de infección de vías urinarias, el flujograma de vías urinarias, los antibióticos, el uso racional, la alerta del uso racional, y este protocolo, si ya lo contiene, está en el sitio web, y aquí están los vínculos de los antibióticos que tenemos para el manejo. Y este es lo mismo, solamente inclusive recalcar, la valoración importante en la resistencia bacteriana, valorar en el urocultivo el MIC, el valor del urocultivo. Entonces esto es como el hemograma, esto es muy básico, pero hay que profundizarlo, hay que dar más docencia,
Y yo creo que esto debe llegarle a todos, porque son dos exámenes tan sencillos, tan básicos como el urinálisis y el hemograma, que deben ser interpretadas adecuadamente y no son interpretadas adecuadamente. Entonces, esto es lo mismo que ya mencionamos, referente a los antibióticos. Y el aspecto, el tema número 11 es la gestión integral del microproceso. Son 15 temas. La continuidad en el manejo, la prevención, el manejo integral interdisciplinario, la educación al paciente, los reingresos hospitalarios, hay que tenerlos en cuenta, los medicamentos y las alertas. Y aquí vamos a dar un ejemplo de la falla cardíaca. El proceso de falla cardíaca es un microsistema, un microproceso del ingreso al sistema, del ingreso al hospital, del ingreso, del proceso del manejo de la paciente con falla cardíaca hospitalizado. Tengo un ejemplo, el uso de los protocolos, lo que se hace en el hospital, el manejo integral. Esto es un proceso que se hace, y el proceso de egreso. Proceso de egreso que debe ser tan importante como el proceso de ingreso. El proceso de egreso tenemos deficiencia. Egresamos el paciente porque ya terminamos, aparentemente creemos que terminamos, y entonces le decimos, bueno, ya tiene salida, y entonces el proceso de egreso creo que hay que planificarlo un poco mejor y darle mejor una atención mucho más más personalizada, ¿no? Y entonces hay que considerar los cuidados integrales, los agudos que ya pasó, los crónicos, esto siempre se hace crónico, los cuidados preventivos es importante en todas las patologías. En esta patología es importante cuidados preventivos, las vacunaciones en estos pacientes, y los cuidados paliativos cuando se requiere, los expertos en cuidados paliativos. Y este es un paciente que maneja entonces de la atención primaria, ¿no? Los hipertensos, los diabéticos, obesos, los de exposición a cardiotóxicos, los que tienen cardiomiopatía, o los pacientes que tengan algún daño estructural y usen AINES. Esto salió publicado recientemente, esto no es nuevo, pero salió como alerta nuevamente, publicado en atención primaria. O sea, si usted tiene un paciente hipertenso con diabetes y puede tener hipertrofia ventrículo izquierdo, puede tener cardiomegalia, y usted le da AINE, entonces usted lo empuja hacia la falla cardíaca, ¿no? Entonces esto es importante en atención primaria, el uso racional de AINE en los pacientes hipertensos y diabéticos. Usarlo muy corto, periodo muy corto, y solamente para el síntoma, ¿no? Porque no va a curar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en estos pacientes con el uso AINE, o desarrollar una enfermedad renal crónica también, una enfermedad renal, ¿verdad? En atención primaria, este aspecto, cuando ya el paciente tiene preinsuficiencia cardíaca, tiene una cardiopatía estructural, y aquí cualquier empujón es hacia la falla cardíaca, ¿verdad? Aquí, ¿no? Cuidado de los autocuidados del paciente que no se cuida, y entonces llega a falla cardíaca. Y acá ya cuando tiene un estadio C es sintomático, que puede ser ambulatorio, o puede ser urgencia, o puede ser en consultorio, o cuando llega ya avanzado, llega al hospital, ¿verdad? Y aquí hay algunos aspectos importantes del egreso. Cuando hay una gestión clínica de egreso del paciente, hay que hacer un checklist del egreso. Esto lo hicimos en el 2013 y no se ha vuelto a hacer. En el servicio de medicina interna, todo paciente que entraba con falla, que salía con falla cardíaca, le hacíamos esto. Y hacemos un checklist con la enfermera. Esto es un trabajo con enfermería tremendo que hicimos en el 2013, hace 10 años, en el complejo hospitalario. Dejó de hacerse. Y los autocuidados de salud, obviamente, decirle algo al paciente, entregarle un tríptico al paciente sobre los cuidados de falla cardíaca, ¿no? ¿Qué cosa debe tener alerta él cuando se va a su casa para que no regrese a reingreso hospitalario? Y obviamente en este punto de estas enfermedades crónicas es importante los autocuidados de salud. Esto se lo da el paciente y los familiares, ¿no? Autocuidados de salud. O el proveedor individual, que es el que está atendiendo, la enfermera o el médico o el equipo de salud que está atendiendo al paciente. O el microsistema, que seríamos los que estamos en el proceso normativo, que contribuimos a la gestión de las enfermedades, a los guías y los protocolos. O al macrosistema, que es el que atiende, ese sería, y la comunidad y el sistema sanitario, sistema de salud, y los determinantes de la salud. Esto es ver integralmente un paciente. Esto no es una cosa, no solamente hacer un protocolo, ¿verdad? El tema 12, abordaje oportuno, referencia oportuna, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer es importante? Los scores que ayudan a tomar decisiones, ¿no? La decisión no solamente podemos tomarla con el juicio clínico, debemos apoyarnos, por eso son protocolos de apoyo clínico, cuando se requiere, obviamente, ¿no? ¿Qué no hacer? La referencia oportuna. ¿Qué no hacerse? Cuaternaria, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Voy a poner este ejemplo porque nos pasó recientemente un paciente que discutimos en la sesión del taller de razonamiento diagnóstico con los residentes de medicina, un caso clínico de adenopatías cervicales,
que tenía 6 meses de evolución y que fue visto en atención primaria a los 6 meses, después de un proceso que no conocemos qué pasó en el sistema. El paciente llega al complejo hospitalario y es admitido, ¿no? Entonces aquí solamente para hacer una advertencia, ese paciente, por ejemplo, este es un score viejo, un score de manejo para referir a medicina interna o a cirugía del protocolo, ¿no? Del protocolo, es un score viejo que puede definir algunas características del ganglio. Estas características nos dan un score que tiene una sensibilidad y especificidad, y si en este caso, por ejemplo, el paciente tiene un score de más de 7, con una buena sensibilidad, una buena especificidad, no para hacer diagnóstico, sino para referirlo. Fíjense, esto solamente es para referirle al paciente. O sea, si yo le veo el ganglio y yo hago este score y me da alto, yo debo referir a ese paciente al medicina interna o cirugía o a quien corresponda para que le saque el ganglio, ¿no? Haga una biopsia del ganglio. Esto solamente no para hacer el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico a través de la biopsia, por supuesto, ¿no? Este es un protocolo que tuvimos que agregarlo al protocolo de adenopatías en el adulto, porque nos pasó con este caso clínico, que lo publicamos. El que quiere verlo, que entra al sitio, el sitio de protocolos clínicos, el sitio de videos de protocolos clínicos. Y este es otro ejemplo de qué no hacer, ¿no? ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Es bien importante. Aquí estamos dando el ejemplo de los ganglios, adenopatías cervicales, ¿no? Entonces no nos podemos entretener mucho en darle antibiótico al ganglio, porque no se va a curar con antibiótico el ganglio, se cura la patología que producen los ganglios. Entonces muchas veces podemos entretener al paciente, vamos a darle 7 días de antibiótico para ver cómo se le reduce esto, y esto es perder el tiempo y gastar antibióticos innecesarios y inducir a la resistencia bacteriana. O le damos AINES, que pueden contribuir. Si tiene dolor, obviamente. Si tiene fiebre, obviamente le podemos dar AINES. Pero por un periodo corto, pero no nos podemos entretener 1 semana, 2 semanas dándole AINES para ver hasta dónde se reduce el ganglio, porque en ese periodo podemos procesar rápidamente alguna especialidad. Entonces, y mucho menos darle corticoide. Corticoide probablemente le disminuye los ganglios a muchos, eso no está basado en la evidencia, pero se ha usado en la historia mala de la medicina, y entonces darle corticoide al ganglio, y aquí sí contribuye mucho más, por ejemplo en caso del linfoma, a cambiar la arquitectura, la histología del ganglio, y entonces nos puede confundir. Entonces, o que usted mejora el ganglio, el paciente se siente bien, se le quita la fiebre, y el paciente entonces tenía una enfermedad de fondo y siguió dando vueltas y no se hizo el diagnóstico correcto. Entonces, este es el qué no hacer daño, primum non nocere. Este es de la prevención cuaternaria, ¿no? Este es un concepto del American Board of Internal Medicine de Estados Unidos, y ya está hecho en 5 países qué cosas no deben hacer. De cada especialidad manda a decirle al board que no deben seguir haciendo, o está basada en la evidencia, que no deben seguir dando este tratamiento o haciendo estos estudios o estos otros aspectos que se hacen en la medicina, y esto es con las especialidades, fíjense ustedes. Y entonces aquí lo mismo, ¿no? El tema también, entonces obviamente si hay ganglio hay que pensar en cáncer hematológico, en leucemias y linfoma. En este caso, todo el mundo sospechó un linfoma, pero no resultó ser linfoma, sino véanlo en el sitio para que vean qué resultó. Con respecto al tema 13, es referente al cáncer. La prevención, la vacunación, el tamizaje y la detección temprana. Estos aspectos importantes, porque en los protocolos debemos mencionarlo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros hemos desarrollado en el sitio de protocolos clínicos los aspectos del NICE de detección temprana, que la mayoría se lo pueden saber, pero le recuerdan todos los síntomas y signos de los diferentes cánceres, y también la prevención. Entonces esto se toma del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el Instituto de Cáncer de Estados Unidos, sobre los aspectos de prevención, y eso está en español. Ahora sí, ¿no? Estos son los del NICE de Inglaterra. Y acá tenemos del Instituto de Cáncer de Estados Unidos sobre estas perlas, ya se pusieron aquí. Este resumen de esta perla lo hizo el doctor Rubén Villalaz, que lo extraímos del sitio del Instituto de Salud de Estados Unidos, Instituto de Cáncer de Estados Unidos, ¿no? Y está en español. Entonces la prevención es importante, es interesante la prevención de estos aspectos, ¿no? Eso, este es un extracto de esto, de este sitio, y está puesto en español. Obviamente lo tenemos puesto en el sitio de detección temprana en atención primaria,
detección temprana y de prevención. Entonces, los aspectos de prevención es del Instituto de Salud de Estados Unidos, ¿no? El Instituto de Cáncer, perdón. El tamizaje de cáncer, bueno, esto lo define el MISA, qué tipo de tamizaje debemos hacer en el... Y el 14 aspecto, para casi terminar, es de la atención primaria al trasplante. Y esto es un continuo. Y aquí no vamos a entrar en detalle, pero aquí tenemos el aspecto de la parte cardiovascular orientada al corazón. Y tenemos algunos protocolos de esto que hemos hecho algunos protocolos, ¿no? Inicialmente, cuando estaban en el complejo, los residentes de cardiología, a través del jefe de docencia de cardiología, se hicieron bastantes protocolos, más de 20 protocolos de atención cardiológica, ¿no? Básica cardiológica. Entonces, esto es importante para atención primaria, para luego, entonces, la cardiología, los cardiólogos intervencionistas, entonces, hacer estos otros temas ya están. Aquí nos pusimos trasplante de corazón porque no lo hacemos en el país, pero obviamente eso va hacia allá, Y acá tenemos, entonces, de la enfermedad vascular cerebral, también se han desarrollado algunos aspectos. Aquí recalcamos siempre la base de la atención primaria. Todo esto es atención primaria, la base de atención primaria. Y entonces aquí el doctor Nelson Novarro con su equipo hizo la guía clínica de manejo de stroke, trombolisis. Y entonces esto es importante porque es el continuo, ¿no? Comienza acá, en atención primaria. Obviamente con el tsunami de los determinantes de la salud. Y de la parte renal, pues la parte renal hemos desarrollado con la medicina interna y con los residentes de nefrología y con el doctor Rafael Pérez en nefrología algunos protocolos de atención de patologías de riñón, ¿verdad? Entonces aquí tenemos varios de glomerulonefritis, pero aquí también está el manejo, ¿no? Siempre manejo de atención primaria, ¿no? La parte de atención primaria, que es fundamental para evitar que este paciente vaya hacia hemodiálisis, vaya hacia enfermedad renal crónica, vaya hacia hemodiálisis y vaya hacia trasplante. Pues no solamente el orgullo es que hagamos muchos trasplantes, sino que evitemos muchos trasplantes, evitemos llevar a enfermedad a hemodiálisis. Aquí los cuidados de las personas son importantes, ¿no? Los autocuidados de salud. Y esto es en pediatría, ¿no? Acá tenemos otros aspectos también que se están desarrollando en pediatría. El EPO está haciendo protocolos. Y acá tenemos obviamente el protocolo importante aquí en la parte higiénica del estreptococo en la piel de los niños, ¿verdad? Para la glomerulonefritis estreptocócica, que es más en niños, ¿verdad? Entonces esto lleva a evitar un trasplante renal. Y esto con respecto al hígado es el mismo tema, atención primaria. Fíjense que hay un denominador común en atención primaria. Y esto es enfermedad hepática no alcohólica y este es metabólica, ¿no? Que es lo nuevo, la parte metabólica de la enfermedad hepática no alcohólica, pero es metabólica asociado a esto, ¿verdad? A esto. Y el paciente entonces puede llegar a cirrosis, obviamente a cirrosis, y al trasplante hepático, que se han hecho muchos trasplantes hepáticos en nuestro país, en nuestra caja de institución. Y acá el mismo tema con la parte pulmonar, ¿verdad? Complicaciones pulmonares, ambientales, ocupacionales, la intersticial, neumonía intersticial, la fibrosis asociada, lo que produjo el COVID, fibrosis, y entonces para el trasplante pulmonar, el mismo tema. Entonces, el punto aquí es desarrollar estos protocolos para evitar que el paciente pueda llegar allá. Obviamente aquí los determinantes de la salud son bien importantes, que es capaz. Y el último punto, que es buscando el consenso entre todos, una nueva forma de pensar y de actuar clínicamente. Entonces tenemos que pensar y actuar clínicamente de una forma diferente, ¿verdad? Como dice Albert Einstein, es una locura pensar que las cosas cambien si las continuamos haciendo de la misma manera. Entonces, en la rutina diaria, eso es mediocridad. La seguridad del paciente es parte de nuestra confianza y prestigio al cumplir nuestros acuerdos de colaboración del consenso previo. Y esto lo vamos a mencionar por el tema de los disciplinarios. Y aquí, centrándonos en el hospital, entonces vamos a mencionar dos aspectos. Del Tecnológico de Massachusetts, de Design Thinking, que se encarga de romper problemas entre los servicios de los hospitales, esto lo puse yo, haciendo que trabajen juntos y dándoles una serie de herramientas y métodos para que trabajen en una dirección similar.
O sea, el equipo, los especialistas, diferentes especialistas, no un servicio, diferentes especialistas que atiendan este paciente. Y este método, obviamente, como otros métodos, este es un método de este instituto de Massachusetts, tecnológico, entonces es importante que nos está ayudando. Y una filosofía importante, la idea es construir un producto de la manera más rápida y sencilla posible. Esto lo agregué yo con un protocolo de soporte clínico, como lo estamos haciendo, y presentarlo a consumidores. ¿Quiénes son nuestros consumidores? El equipo interdisciplinario que está atendiendo, para luego ir realizando pequeños cambios de una manera progresiva. Entonces este aspecto es fundamental, ¿no? Trabajar en conjunto hacia un mismo sitio, ¿no? Hacia un mismo destino. Entonces, los hospitales. Y vamos a mencionar un ejemplo, con un ejemplo. El ejemplo de hemorragia cerebral espontánea. Ya discutimos, hicimos un simposio, está un video, ya está subido al sitio, pueden verlo, de hemorragia cerebral espontánea, un consenso clínico que se logró por los especialistas que trabajaron en ello. Hicimos un protocolo consensuado entre todos, lo discutieron unos especialistas con su jefe de docencia. Los especialistas que vamos a mencionar, el cumplimiento de compromisos previos es importante, que el cumplimiento, cumplir lo que pactamos. O sea, si hacemos un protocolo que vamos a manejar estos pacientes interdisciplinariamente en esta forma, cuando el paciente llega a cuarta urgencia, entonces no estamos dándole vuelta o dejando para mañana lo que podemos hacer hoy. Entonces tenemos que actuar oportunamente, no dar el peloteo como dicen vulgarmente, ¿no? Entonces, cumplir el consenso previo. Yo me comprometí a esto y este es un protocolo que tenemos que llevar a cabo entre varios, ¿no? Y esto va en función de la seguridad del paciente y la satisfacción de ellos mismos y de la excelencia clínica en el manejo, ¿no? Entonces, aquí es importante, no estás jalando para cada uno para su lado, ¿no? Entonces, cada servicio jala para su lado. Entonces, esto es la historia de la medicina en el mundo, ¿no? Entonces, cada uno está jalando para su lado. Aquí lo que tenemos que trabajar es en conjunto y hacia un mismo lado, que es el paciente, la seguridad del paciente. En este protocolo de hemorragia cerebral, que ya se discutió y ya está hecho, ya lo mandamos a aprobar porque ya es un poco, que ya los servicios lo vieron. La parte prehospitalaria, esta no se desarrolló. El diagnóstico de imágenes, radiología, se hizo su protocolo, una hoja de protocolo, un flujograma sencillo de protocolo de hemorragia, porque es sencillo, la tomografía en el cuarto de urgencia. Las indicaciones quirúrgicas, porque todo el mundo piensa que es el neurocirujano y hay que operarlo, entonces son un porcentaje mínimo el que se debe operar. Y entonces, pero sí es importante tener la participación inicial del neurocirujano, que yo creo que está en todas las hemorragias cerebrales, lo llaman para todas donde hay neurocirujano y entonces esto es un dilema para ellos, ¿no? Pero bueno, esta es la especialidad. Las indicaciones quirúrgicas que vamos a ver, entonces el monitoreo, esto lo hizo neurocirugía. El monitoreo neurointensivo lo hizo la unidad de cuidado intensivo, lo hizo un residente de neurocirugía con participación del jefe de docencia de unidad de cuidado intensivo. El manejo en sala o semi, hizo medicina interna, residente de medicina interna avalado por el jefe de docencia y lo revisamos nosotros. Entonces este protocolo es para la atención en la sala, las salas de medicina interna o en la sala de geriatría, ¿no? Entonces la sala de geriatría. Ejemplo, porque lo vamos a pasar rápidamente del trabajo que hizo cada uno. Esta es la parte de urgencia. Esta es la parte de urgencia. Ese trabajó y el manejo básico que se le debe hacer en urgencia al paciente con hemorragia, cualquier cuarto de urgencia, cualquier servicio de urgencia. Este es el manejo en la sala, en las salas o en las semi-intensivos, en los semis. Que esto lo maneja. Entonces el monitoreo es importante. Nosotros le agregamos, entonces vimos la parte del listado de verificación, este es para la calidad de los cuidados. Entonces no a todos los protocolos le estamos haciendo esto, pero digamos algunos que se dan. Si estos aspectos los tiene que hacer el médico internista o el médico que le toca al paciente, entonces hacemos un checklist para ver el manejo de ese paciente si está satisfecho. Cuando se va a hacer una evaluación del expediente, entonces este paciente, entonces se le hizo esto, se cumplió. Entonces esto ayuda al médico para la seguridad del paciente, obviamente, pero también para su seguridad y para su tranquilidad. Eso no lo podemos hacer en todos los protocolos, van a ser poco lo que contiene. Y esto lo hizo el de intensivo, el de cuidado intensivo. Este es un manejo ya muy especializado en intensivo que solamente es para ellos, en el cuidado intensivo o en la unidad de neurointensivo.
Y estos son los scores. Fíjense que los códigos QR nos ayudan tremendamente porque estos scores se usan en la valoración de estos pacientes y nadie en el mundo se puede saber estos scores de memoria. Entonces estos scores están en las app, están en el celular, están aquí en el protocolo y pueden entrar directamente y ver el score que está hecho internacionalmente, ¿verdad? Y está validado internacionalmente. Solamente aquí hago que dice que con el cursor derecho, con el cursor derecho y colocando el puntero sobre el vínculo, se da clic en abrir hipervínculo y se abre el hipervínculo. O si acá el código QR, obviamente con el celular de otro celular. Y este es el flujograma, también lo hizo la unidad de cuidado intensivo de hemorragia para su sitio, ¿verdad? En la guía práctica del tratamiento quirúrgico, algunas indicaciones quirúrgicas y faltan otros aspectos que desarrollaron los neurocirujanos. Y aquí avalado también por el doctor Víctor Julio, que participó, el residente y el jefe de docencia de neurocirugía. Y para concluir, entonces, tenemos varios protocolos interdisciplinarios que están aquí en este sitio de los protocolos, y van a este color, protocolos interdisciplinarios. Aquí está el protocolo de diagnóstico inicial de tromboembolismo pulmonar, con los scores necesarios y el uso racional del dímero D y el uso racional del angiotomograma. Aquí se gasta mucho en angiotomogramas de sospecha de TEP que no son TEP, porque no se le aplican los scores. Son varios scores que están en el celular. Well, Geneva, PISA, PERC, etc. Protocolo del diagnóstico de TEP de alto riesgo. Este es bien importante, este protocolo lo desarrollamos interdisciplinariamente. Un trabajo excelente de radiología intervencionista. Aquí el doctor Chanis hizo este tema. La trombolisis mecánica versus farmacológica. Entonces aquí es importante para alertar a los servicios de urgencia, o por lo menos donde hay el radiología intervencionista o cardiovascular intervencionista para el TEP, entonces para que le hagan una trombolisis mecánica o una farmacológica directamente, ¿verdad? Entonces urgencia debe identificar a estos pacientes y llamarlos. Si no tienen los recursos, entonces nos quedamos entonces desgraciadamente con la fibrinolisis que se le puede dar, o nos quedamos entonces con la heparina desgraciadamente. Pero esto de alto riesgo es importante, una intervención diferente, ya no es el tromboembolismo que le damos a heparina solamente. Y estos dos protocolos están ya en la red. Protocolo de espondilodicitis, yo creo que este es el protocolo más leído, que han visto más personas en el país, en la caja. Es de espondilodicitis, que también es interdisciplinario, ¿no? Aquí un trabajo muy interesante interdisciplinario. El diagnóstico y protocolo de manejo del diagnóstico de síndrome vena cava superior, que lo hicimos en el 2006 y se modificó y ahora se está actualizado, ¿no? Está actualizado, moderno, actualizado el síndrome de vena cava superior, trabajado interdisciplinariamente. Todos son interdisciplinarios. Y hago recalcar el protocolo de manejo de síndrome ofídico, que es una colaboración entre los hospitales. Aquí participó el Hospital Rafael Hernández de David, el Hospital Gustavo Nelson Collado de Chitré, el Hospital Rafael Esteves de Aguadulce y el Hospital Ezequiel Abadía de Soná. Entonces ellos hicieron este protocolo y este protocolo ya está subido en el sitio hace mucho tiempo. Y tengo un año de estar tratando de convencer a cirujanos que me apoyen en esto para ver la visión del cirujano en el protocolo de abordaje del dolor abdominal agudo. Ya logré que el servicio de urgencia participara la parte del protocolo de abordaje por urgencia, el abordaje por radiología, el abordaje por medicina, y nos falta entonces el abordaje por cirugía. Entonces este es el próximo que pretendo que Dios mediante en enero o febrero se pueda hacer este simposio para hacer un protocolo interdisciplinario, porque este es un tema de mucha relevancia en la caja y es un tema de muchos conflictos legales. Entonces bien. Entonces nos despedimos le deseándole una feliz Navidad en el 2023. Esperemos que este año, feliz año nuevo 2024, sea mucho mejor.